Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos al canal. En el video de esta semana quiero compartir con ustedes el tema muestra de tensión. Vamos a ver cómo se teje una muestra, para qué nos sirve la muestra y cómo podemos calcular el número de puntos para nuestro proyecto en base a esta muestra. Si no están suscritos aquí al canal, los invito a que lo hagan y que activen campanita de notificaciones. Cuando activan campanita de notificaciones, YouTube les avisa cada que yo tenga un nuevo video. Si quieren seguirme en mis redes sociales, se las voy a dejar aquí en pantalla. Aparezco con el mismo nombre en todas las redes, Tejidos Mujer Moderna. Quédate conmigo, vamos a iniciar. En primer lugar, ¿para qué nos sirve una muestra de tensión? Pues lo principal es para que nosotros podamos calcular el número de puntos que necesitamos montar para tejernos un proyecto a nuestra medida. Cuando estamos siguiendo un patrón que trae varios tallajes y no tenemos el mismo hilo que está utilizando esta persona que te está dando el patrón, pues nosotros vamos a tomar hilo de nuestras reservas, un grosor más o menos parecido, pero nos vamos a fijar en la información que tiene ese patrón y ahí hay una parte donde te dice cuál fue la muestra de tensión que utilizaron en ese patrón. Entonces tú tejes tu cuadrito y haces tus medidas. Si te coinciden con las del patrón, pues adelante, continúas tejiendo con el hilo y con las agujas que recomienda el patrón. Si no te coinciden, ahí ya tú verás el cambiar la numeración de agujas. Puedes bajar la numeración para tener más puntos o subir la numeración de agujas para tener menos puntos, ¿ok? Eso es cuando estamos siguiendo un patrón. Cuando seguimos un patrón, créeme que es mucho más fácil porque todas las instrucciones las tenemos detalladas y en todas las tallas, ¿ok? Normalmente nosotros tejemos no siguiendo patrones. Normalmente pues vemos un modelo, nos gusta, sabemos más o menos la puntada, pero las instrucciones, por ejemplo, las están dando para una sola medida, como es mi caso. Yo aquí en el canal acostumbro subir tutoriales, pero yo solamente les doy la medida que yo estoy tejiendo, que puede ser para mí, para mi hija, para un pedido, etcétera. Pero tú quieres tejer ese mismo proyecto con otro material y con otras medidas, pues para eso vamos a necesitar tejer una muestra para que tú calcules tus propias medidas, ¿de acuerdo? A esta muestra. Y eso es algo muy sencillo. Ahorita lo vamos a ver. Ya sabemos entonces a grandes rasgos para qué nos sirve una muestra. Y ahora te voy a indicar cómo es que se teje una muestra. Esta muestra de tensión debe de ser tejida con el mismo material que vas a tejer tu proyecto. No se vale utilizar otro tipo de hilo, otro tipo de material, otro grosor, etcétera, porque entonces todos los cálculos y medidas que hagas pues no te van a servir. Porque puede ser que estés utilizando un hilo muy delgadito, muy grueso y con el que ya vas a tejer tu proyecto pues sea completamente diferente, ¿ok? Entonces, con el mismo material que seleccionaste para tu proyecto, tejes tu muestra y también con el mismo número de agujas que vas a tejer tu proyecto. Lo ideal pues es tejer en punto jersey y hacer una muestra que tenga de medida más de 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo, ¿ok? Esto para que nosotros aquí podamos medir bien. Pero si el proyecto que vamos a tejer en su mayoría tiene motivos, tiene calados, tiene texturas, etcétera, entonces la muestra la tejemos cómo se va a tejer ese proyecto, ¿ok? En este caso yo voy a utilizar esta muestra que tiene el punto estrella. El proyecto que yo voy a tejer, todo el cuerpo, el frente, la espalda, está tejido con el punto estrella. Entonces mi muestra la voy a tejer con este motivo. ¿Para qué? Para ver cómo se comporta el hilo, para ver si se encogió, en fin, para todos los detallitos, pues utilizo la misma textura que va a tener mi tejido, ¿ok? Cuando es un calado, lo mismo, y sobre todo es más importante cuando tenemos en la mayoría de nuestro proyecto el calado.
hacer la muestra con ese caladito porque el calado tiende a encoger un poquito más nuestro tejido. Entonces ya sabemos cómo se teje esta muestra, la medida es importante y la textura también. Una vez que ya tenemos tejida esta muestra, vamos ahora sí a tomar las medidas. Algo muy importante es saber cómo es que tú vas a tejer tu proyecto. ¿Lo vas a tejer de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Es algo muy importante porque la manera de medir o lo que normalmente se mide son centímetros completamente diferentes, ¿ok? Cuando tejemos de arriba hacia abajo, nos ubicamos en medir la circunferencia de la cabeza. Cuando tejemos de abajo hacia arriba, la medida que tomamos es circunferencia busto y circunferencia cadera. En este caso, te repito, como yo estoy utilizando la muestra que será para nuestro próximo proyecto, este proyecto es una blusita que se va a tejer de abajo hacia arriba. Entonces, yo me voy a medir circunferencia busto, circunferencia cadera y me quedo con la medida que mayor número de centímetros tenga. Voy a trabajar con una medida de circunferencia de 100 centímetros, ¿ok? Pero esta pieza no la voy a tejer en circular. Voy a tejer primero la parte de enfrente, después voy a tejer la parte de la espalda. Entonces, esa circunferencia de 100 centímetros la voy a dividir entre dos, ¿ok? Necesito 50 centímetros para el frente y 50 centímetros para la espalda. Una vez que ya tenemos esa medida de cuerpo en centímetros que nosotros necesitamos, ahora sí vamos a medir nuestra muestra. Necesitamos medir cuántos puntos nos caben en una medida de 10 centímetros. Esta es una regla básica de tejido. Siempre se mide una cantidad de 10 centímetros o 4 pulgadas, ¿ok? Esto lo vamos a hacer con una cinta métrica o lo vamos a hacer con estas reglitas de tejido que a mí me gustan más porque aquí me aparece la medida tanto de las vueltas como de los puntos, ¿ok? Y me gusta, te repito, porque es una tablita que yo la puedo colocar, va a aplastar el tejido y yo aquí puedo ver bien definido mis puntos y mis vueltas. Si no tienes una reglita de este tipo, no te preocupes, vamos a usar un centímetro o un metro común y corriente, ¿ok? Tomamos la medida de 10 centímetros, la colocamos sobre nuestro tejido e iniciamos a contar cuántos puntos nos caben en una medida de 10 centímetros. Vamos a contar los puntos uno por uno. En mi caso, a mí me caben 18 puntos en una medida de 10 centímetros, ¿ok? Ahora sí, vamos a hacer nuestra operación. Vamos a multiplicar 18 por 50. 18 son los puntos que me caben en 10 centímetros y 50 es la mitad de mi circunferencia de busto, ¿ok? El resultado que nos dé, que en mi caso son 900, lo vamos a dividir entre 10. ¿Por qué se divide entre 10? Porque es la medida con la que estamos trabajando, ¿ok? 900 entre 10 me da como resultado 90. Entonces, 90 son los puntos que yo necesito montar para realizar mi tejido, ¿ok? Así de fácil, no es nada complicado, es muy sencillo y esto te va a permitir tejer un proyecto a tu medida y con tu número de centímetros. Aquí pues ya va a depender si tú quieres que tu tejido te quede más ancho, pues aumentas puntos. Si lo quieres más apretadito, disminuyes puntos. En fin, ya puedes hacer las modificaciones que tú quieras porque ya tienes el número exacto de puntos que necesitas. Muchas veces cuando tejemos este tipo de motivos o calados nos piden que nuestros puntos sean en múltiplos. En este caso, este motivo yo lo voy a tejer en múltiplo de 10 más 2, ¿ok? A mí me dio como resultado 90 puntos. 90 sí es múltiplo de 10. Entonces yo voy a iniciar a tejer con esos 90 puntos más 2, porque el tejido me está pidiendo 2 puntos más. ¿Ok? Eso, te repito, es cuando se tejen calados o se tejen motivos.
cuando nos piden múltiplos, pues al menos ya tenemos la base de los puntos que necesitamos y ya sería más fácil convertir en múltiplos para pues tejer esos caladitos, ¿ok? En otra ocasión les voy a platicar un poquito más acerca de los múltiplos, que es algo también muy importante. Yo ya lo tengo en otros videos, también les he hecho videos de la muestra, pero en esta ocasión quise hacer un video específico de la muestra. Toda esta información y estas operaciones que acabamos de hacer, recuerdo que es cuando tejemos de abajo hacia arriba. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero mi tejido de arriba hacia abajo? Pues voy a hacer exactamente lo mismo. Mi muestra y mido cuántos puntos me caben, pero en tan solo 1 centímetro, ¿ok? Aquí ya no van a ser 10 centímetros, van a ser únicamente 1 centímetro. Y lo mismo, vamos a colocar nuestra cinta sobre nuestro tejido y ubicamos bien cuáles son esos puntos. A mí me cabe 1,5. Entonces yo tengo 1,5 puntos en 1 centímetro. ¿Y qué me voy a medir? Me voy a medir la circunferencia de la cabeza. Mi cabeza mide 55 centímetros. Entonces la operación que vamos a hacer es multiplicar 1,5, que son los puntos que me caben en 1 centímetro, por 55, que son los centímetros de la circunferencia de mi cabeza. En mi caso, me da como resultado 82,5. Ese punto 5, pues tenemos que convertirlo a un número entero. Entonces, yo me voy a quedar con, ¿qué será? 84 puntos para tener números pares. O me puedo quedar con 80 puntos para también tener números pares, ¿ok? Entonces ya sé que si mi tejido lo voy a iniciar de arriba hacia abajo, inicio montando 80 puntos. Y lo mismo, quiero un cuellito más amplio, le sumo puntos, lo quiero más ajustadito, le resto puntos. Ya si mi tejido va a tener manga raglan, va a ser así cuadradito, va a tener motivos, etcétera, ahí ya entran otro tipo de cálculos, ¿ok? Pero lo importante es que ya sabemos que de arriba hacia abajo yo necesito esos 80 puntos para iniciar a tejer mi proyecto. Pues a grandes rasgos esta es la información que yo quería compartir con ustedes. Les repito, cada que yo les comparto un tutorial de este tipo de tejidos, pues les doy la información ahí mismo en el video. Pero en esta ocasión quise tenerlo por separado para que ustedes lo tengan más a la mano y puedan dirigirse a este tutorial mucho más rápido. También en el próximo proyecto que vamos a tejer, que les repito es una blusita utilizando este punto, en el video de la blusa, pues las voy a dirigir a esta parte para que vean cómo calcular puntos, ¿ok? Porque les repito, cuando yo estoy dando un tutorial, pues obviamente se los voy a compartir con mis medidas. Esto porque es muy difícil que yo pueda compartir medidas para otras tallas porque desconozco exactamente cuáles son sus medidas y desconozco el material con el cual ustedes estén trabajando. No es lo mismo darles la información de este proyecto si ustedes están trabajando con un hilo muy delgadito o lo están haciendo con un hilo muy grueso, porque les repito, ahí se pierde toda la información. Quien les dé esta información en tallas, créanme que les está mintiendo, a menos que se esté basando en centímetros, porque si nos basamos en centímetros sabemos que es una medida universal y así yo puedo tejer más puntos para alcanzar los centímetros o menos puntos, ¿ok? Ya este es otro tipo de información que ahorita no vamos a entrar mucho en detalle. Pero les decía entonces, esta es la información básica de una muestra de tensión. Este es el tutorial al que yo las voy a estar dirigiendo cuando tejamos y necesitemos estas medidas. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Recuerden que todas sus dudas se las resuelvo en los comentarios para poder aclararles todas sus dudas. Les recuerdo también que cuento con asesorías personalizadas. En este tipo de asesoría, pues me concreto exactamente en lo que ustedes necesitan saber y les brindo todo mi apoyo. Recuerda suscribirte a mi canal, sígueme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima.